Nadie podría haber sabido el inquietante secreto que estaba a punto de ser contado cuando Thor, el pastor alemán, rompió el silencio del funeral con sus desesperados ladridos. La gente miraba al perro con sorpresa mientras caminaba alrededor del ataúd con una aterradora sensación de urgencia, como si estuviera tratando de advertirles de algo que solo él podía sentir. Cuando se abrió la tapa del ataúd, el cementerio quedó en silencio como último acto de valentía. Todos se llenaron de miedo y asombro después de lo que encontraron dentro. Lo que comenzó como una simple ceremonia de despedida se convirtió en una investigación que sacudiría a todo el pueblo. Regístrese en el canal y haga clic en la campana antes de continuar para asegurarse de no perderse más historias emocionantes como esta. No querrás perderte ninguno de estos vídeos porque tratan de golpear y sentir cosas. Había una capa de tristeza y niebla sobre la escena del funeral de Mark Silva porque llovió suavemente durante todo el día. Familiares y amigos se reunieron en silencio bajo un cielo nublado. Sus rostros mostraban tristeza y silenciosa pérdida. Lara, la madre de Mark, estaba parada junto a la caja cerrada con los ojos rojos y vacíos, intentando no llorar. La gente que la rodeaba sentía el mismo dolor. Todos estaban perdidos en sus pensamientos sobre el hombre al que habían venido a llorar. Se sentía como si el cielo llorara con ellos porque el aire era tan denso que casi resultaba asfixiante. El director de la funeraria se quedó junto a la puerta y se mostró callado y educado, dejando que la familia llorara a su manera. No hubo necesidad de palabras, el silencio habló por todos. Las flores sobre el ataúd fueron colocadas con cuidado y sus colores suaves reflejaban la gravedad del acontecimiento. Incluso las habituales palabras de consuelo no parecieron suficientes en este funeral. Era como si las palabras nunca pudieran expresar plenamente lo grande que fue la pérdida. Thor, el leal pastor alemán de Mark, estaba a unos pasos de distancia y vigilaba las cosas. Thor había sido la sombra de Mark durante todas las etapas de la vida. Era conocido por ser tranquilo y leal. Hoy se sentó allí con la espalda recta y el cuerpo quieto, como si estuviera dando las gracias en silencio. Pero alguien que realmente estuviera prestando atención podría haber notado algo extraño en su forma de actuar. Nunca apartó los ojos del ataúd. Al principio, Thor parecía cualquier otra persona triste, perdido en su propio dolor canino. Pero a diferencia de las personas que lo rodeaban, la tristeza de Thor no se manifestaba en forma de lágrimas o silencio. En cambio, apareció como un cambio en su postura apenas perceptible y casi invisible. Parecía poder sentir algo que nadie más podía sentir, algo que estaba escondido detrás de la tapa cerrada del cuerpo. Algunos de los amigos cercanos de Mark vieron cómo se comportaba el perro y se miraron unos a otros con miradas perplejas. Sabían que Thor era genial, algo que había ayudado a Mark a lo largo de los años, especialmente cuando estaba bajo mucho estrés. Ese no fue el caso de Thor hoy. Sus orejas se animaron un poco y se movió. Su cuerpo se tensó de una manera que no parecía adecuada para un simple adiós. Levantándose de su asiento después de un corto tiempo, Thor lentamente se dirigió hacia el ataúd. Olfateó el aire lenta y cuidadosamente con la nariz gacha. Thor caminaba con cuidado alrededor del ataúd, lo que lo hacía parecer menos una mascota triste y más un perro guardián de servicio. Los invitados observaron con una mezcla de interés y miedo, sin estar seguros de si debían ignorar su comportamiento o pensar que significaba algo más. La tía Clara no pudo evitar sentirse incómoda mientras estaba allí parada con la mano en el pecho. Los animales pueden sentir cosas que nosotros no podemos, susurró a las personas cercanas. Ellos estuvieron de acuerdo con ella y asintieron. El comentario de Clara dio en el blanco, era el tipo de comentario irracional que parecía fuera de lugar dada la gravedad del día. Parecía que el aire en la habitación se enfriaba debido al extraño comportamiento del perro. Un gemido bajo y luego un gruñido claro y silencioso salió de la garganta de Thor mientras continuaba rodeando el ataúd. Muchas personas en la sala se dieron cuenta del sonido, a pesar de que estaba en silencio. A medida que el extraño comportamiento del perro se hacía más extraño, los dolientes se movían incómodos y se miraban unos a otros con preocupación.
Hubo susurros en la habitación y el ambiente que había estado en silencio cambió. Era como si los sentimientos de Thor estuvieran poniendo nerviosos a todos lentamente. Sin previo aviso, Thor dejó escapar un fuerte y ruidoso ladrido. La gente que estaba cerca se sorprendió por la rapidez y la brusquedad con la que el sonido atravesó el silencio. Thor volvió a ladrar, pero esta vez fue más fuerte. Miró de cerca el ataúd y mantuvo su cuerpo inmóvil. Como resultado, la gente naturalmente dio un paso atrás, sintiendo un profundo miedo surgir dentro de ellos. Sabían que esto no era un ladrido normal o simplemente un ataque de ira. Sin embargo, no sabían sobre qué les estaba advirtiendo Thor. Después de eso, hubo un silencio pesado lleno de miedo, y todos en la habitación dejaron de moverse mientras miraban al perro. Thor siguió ladrando, y cada ladrido era más agudo y lleno de una desesperación que era a la vez aterradora y difícil de ignorar. Algunos de los invitados intentaron explicarlo como una respuesta a su dolor, pero el entusiasmo del perro era muy extraño. Estaba claro que Thor estaba tratando de decir algo que nadie más podía ver por la forma en que sus ladridos rebotaban por la habitación. Todo en la habitación estaba tenso cuando los ladridos de Thor resonaron y sorprendieron a todos. Algunos susurraban incómodos y otros se miraban con ansiedad mientras intentaban descubrir qué significaba el comportamiento del perro. La tía Clara, que seguía mirando con expresión preocupada, susurró: «Los animales pueden sentir cosas que nosotros no podemos sentir». Su comentario quedó grabado en la mente de la gente, empeorando aún más la atmósfera ya tensa en la sala. Era difícil apartar la mirada de Thor mientras miraba fijamente el ataúd con el cuerpo rígido y sus ladridos continuaban con un tono urgente. Lara, la mamá de Mark, se acercó lentamente al perro y le tendió la mano como para consolarlo. Su corazón se aceleró porque nunca antes había visto a Thor actuar de esta manera. «Thor, cálmate», dijo con voz temblorosa. Sin embargo, Thor se alejó de su toque y sus ojos nunca abandonaron la superficie de madera de la tapa. Ella quedó sorprendida por su respuesta y dio un paso atrás cuando se dio cuenta de que nada desviaría su atención de lo que estaba mirando. Algunas de las personas que estaban tristes dijeron que las acciones de Thor podrían haber sido causadas por tristeza o confusión, posiblemente por la gran multitud o la atmósfera triste. Algunas personas, sin embargo, sabían que era más que eso. Thor se irritó cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Comenzó a caminar de un lado a otro cerca del ataúd y a oler el aire como si pudiera captar un aroma que solo él podía oler. Sus quejidos bajos se convirtieron en gruñidos, y cada vez que alguien intentaba calmarlo, ladraba fuertemente, haciendo que la habitación se tensara aún más. Mientras Henry, un vecino, observaba cómo el comportamiento de Thor se volvía cada vez más agitado, dijo: «Tal vez deberíamos llamar a un entrenador o a alguien que conozca perros policía, está tratando de decirnos algo». Otros estuvieron de acuerdo y algunos asintieron mientras se miraban nerviosos. Parecía como si algo desconocido y peligroso estuviera fuera de su alcance, y las palabras de Henry parecieron confirmar ese sentimiento. Parecía que el perro estaba enviando un mensaje que nadie podía ignorar. Se hizo una llamada de inmediato y Jorge, un exoficial de policía que entrenaba perros de servicio, apareció poco después. Entró lentamente en la habitación y observó las acciones de Thor con ojo entrenado. Había visto perros actuar de manera extraña antes, generalmente cuando estaban asustados, pero las acciones de Thor parecían planeadas y deliberadas. Jorge avanzó lentamente hacia Thor, teniendo cuidado de no interponerse en lo que hacía el perro. Se arrodilló a su lado y observó la tensión en el cuerpo de Thor y la forma en que sus ojos nunca abandonaron su objetivo. Mientras Jorge miraba al perro, podía sentir la atención de Thor sobre él. Thor no solo los miró al azar, les prestó atención a propósito. Después de observar un rato en silencio, Jorge se dirigió a la multitud con cara seria: «No está loco solo de pena». Alguien dijo: «Este perro está intentando mostrarnos algo». Las palabras sacudieron a la multitud y la hicieron muy silenciosa. Cuando todos los ojos volvieron al ataúd, contuvieron la respiración con expectación. La mamá de Mark,
Lara apretó las manos porque estaba muy nerviosa. Estaban sucediendo más cosas de las que pensaba cuando Jorge se lo contó. Tenía la esperanza de que el perro se calmara y que este extraño suceso terminara. Una vez más, el ambiente en la sala cambió del simple interés a un miedo profundo y creciente. Jorge vio que todos estaban tensos y dijo, he visto perros reaccionar ante cosas que no tienen sentido para nosotros. Pero ellos saben la verdad, incluso si nosotros no. Ahora todos miraban el ataúd. Jorge se acercó con cuidado y puso una mano firme en la superficie como si se preparara para lo que pudieran encontrar. Thor dejó de ladrar por un momento y miró duramente a Jorge, como si el perro quisiera que Jorge entendiera. Jorge respiró hondo y luego miró a su familia. Tal vez deberíamos abrirlo, a veces los perros saben cosas que nosotros no sabemos, dijo en un tono frío pero serio. Todos sintieron que la idea era un peso sobre sus hombros y la habitación se llenó de un miedo paralizante. Lara miró a su familia y todos pudieron ver que estaban asustados. Con un último movimiento de cabeza, finalmente dejó ir a Jorge. Mientras se preparaba para abrir el ataúd, Thor se sentó junto a él. Todavía estaba despierto y en silencio, como si finalmente hubieran escuchado su advertencia. Cuando Jorge puso sus manos sobre el ataúd, respiró hondo y vaciló sobre la tapa. El aire en la habitación estaba cargado de miedo y excitación, y reinaba un gran silencio. En un tenso semicírculo, todos se apiñaron alrededor del ataúd. Algunas personas retrocedieron y observaron con los ojos muy abiertos y asustados, sin estar seguros de querer ver lo que estaba a punto de suceder. Después de detenerse a ladrar, Thor se sentó junto al ataúd con los ojos fijos en él. Parecía extrañamente tranquilo, como si supiera que habían entendido su mensaje. Jorge volvió a mirar a Lara, quien le asintió levemente. Su rostro estaba pálido y le temblaban las manos. Caos y miedo pasaban por la mente de Lara. Mark siempre había dicho que Thor era más que una simple mascota, él era familia y tutor. Ella creyó lo que él dijo. Sintieron que la decisión de abrir el ataúd era tan importante que rompería la frágil realidad a la que se habían estado aferrando. Aunque todavía tenían que saberlo. Tenían que hacerlo por el bien de Mark. Jorge levantó lentamente la tapa y se escuchó el sonido de las bisagras rompiendo el silencio. Cuando la tapa se levantó para mostrar el rostro del hombre, el tiempo pareció ralentizarse y cada segundo parecía como si se prolongara de dolor. Las personas en la habitación dejaron escapar un grito ahogado mientras miraban dentro, sus rostros cambiaron del interés al shock. Como si no pudieran creerlo, nadie se movió por un momento. Lo que vieron no solo los sorprendió, sino que los hizo sentir muy incómodos. No era el rostro de Mark Silva el que estaba en el cadáver. Hubo murmullos, preguntas y gritos de conmoción y confusión. Lara cayó hacia atrás y se tapó la boca con las manos mientras intentaba descubrir qué estaba viendo. Vino aquí para despedirse de su hijo, pero el hombre del ataúd no le era familiar. Alguien tuvo que ayudarla a mantenerse firme porque sus rodillas flaqueaban. En ese momento sucedieron cosas extrañas y aterradoras, convirtiendo el estado de ánimo sombrío de dolor en una pesadilla. ¿Quién es? Susurró Lara, pero su voz era difícil de distinguir por el ruido. Todos a su alrededor sacudieron la cabeza y miraron el rostro del extraño que yacía donde debería haber estado Mark. Al mismo tiempo, todos se dieron cuenta de que se había cometido un terrible error que nadie podía explicar. El funeral ya no era solo un funeral. Se había convertido en un rompecabezas que hizo que todos se sintieran muy asustados. Jorge también se sorprendió y se volvió hacia su familia con cara triste. Su voz era baja cuando dijo, no sé cómo pudo pasar esto. Pero este hombre, este no es Mark, dijo. El peso de sus palabras flota en el aire, haciendo que la gente susurre y jadee nuevamente. La gente miraba a su alrededor como si pudieran obtener respuestas unos de otros, pero todo lo que vieron fueron caras de sorpresa y asombro. Thor, que todavía estaba sentado junto al ataúd, miró a Lara con ojos firmes y sabios. En ese mismo momento,
Pareció que el perro entendía plenamente lo importante que era lo que acababa de aprender. Su comportamiento loco había desaparecido y había sido reemplazado por una extraña quietud que era casi espeluznante. Parecía que Thor había sabido la verdad todo el tiempo y solo estaba esperando que la encontraran. Los invitados se alejaron lentamente del ataúd porque no les gustaba ver al extraño yaciendo dentro de él. Algunas personas ocultaron sus rostros, otras susurraron en estado de shock y otras simplemente volvieron la cabeza, sin querer enfrentar la impactante verdad. La familia se abrazó fuertemente, con la cabeza llena de preguntas que no habían sido respondidas. ¿Qué salió mal para causar tal desastre? ¿Dónde estaba Marcos? A medida que la conmoción pasó, la necesidad de encontrar respuestas se hizo más fuerte. Llamaron a la policía, que llegó rápidamente al lugar. Al comprender la extraña situación, sus rostros se endurecieron. Además de intentar descubrir quién estaba en el ataúd, tendrían que buscar a Mark, que parecía estar desaparecido. Thor permaneció junto al ataúd y su silenciosa presencia les recordó la extraña cadena de acontecimientos que los habían llevado a este hallazgo. Mientras la policía se ocupaba de la escena y comenzaba su investigación, el funeral, que al principio había sido tranquilo, se volvió ruidoso con susurros y preguntas. Lara se sintió mareada y apenas podía distinguir lo que estaba viendo. Personas del barrio, amigos y familiares se reunieron, luciendo horrorizados, confundidos e incapaces de creer lo que estaban viendo. La tristeza normal que se cierne sobre un funeral se había transformado en algo más, una duda oscura e inquietante que estaba presente en cada mirada y susurro. Lara se paró con su hermana y algunos amigos cercanos y trató de descubrir qué estaba pasando. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Qué es?, preguntó, con la voz temblorosa. Sofía, su hermana, le apretó la mano, pero no supo qué decir. El hospital la llamó hace unos días para informarle que Mark había muerto. Había tomado todas las medidas necesarias y hecho planes con el corazón triste. Ahora ella estaba allí con alguien más en lugar de su hijo. El investigador jefe en la escena, el oficial Méndez, se acercó a Lara y su familia y parecía muy serio. Señora Silva, vamos a hacer una investigación completa. Te lo prometo, lo solucionaremos, dijo con voz profesional y tranquila, pero había un atisbo de inquietud en sus ojos. También le estaba costando entender cómo podía ocurrir tal error. El cuerpo en el ataúd era un enigma y ahora su principal objetivo era encontrar a Mark. Después de que se abrió el ataúd, Thor se calmó. Se sentó al lado de Lara y miró el ataúd sin moverse. De alguna manera sabía que algo andaba mal y que su trabajo de advertir a la gente apenas había comenzado. Lara se arrodilló junto a él y le pasó la mano por el pelo, como si eso la hiciera sentir mejor. Ella no sabía por qué, pero Thor parecía saber más que todos los demás en la sala. A unos metros de distancia se escucharon comentarios más fuertes entre los invitados. Se hablaba de teorías en pequeños grupos. Algunas personas pensaron que la confusión podría haber sido causada por un error en la documentación del hospital. Algunas personas tenían ideas más oscuras y se preguntaban si estaba pasando algo más malvado. La sala estaba tensa y en lugar de las condolencias y la charla tranquila habituales en un funeral, se oían voces apagadas de miedo y sospecha. Cuando la policía comenzó a interrogar a la familia y amigos de Mark, le pidieron a Lara que describiera los últimos momentos que pasó con su hijo. Dijo con voz temblorosa, hace unas semanas. Mark estaba de servicio una noche y me dijeron que resultó herido en un robo. Pero el hospital se encargó de todo después de eso. Me llamaron y me dijeron que, se había ido. El dolor en su voz era claro y el oficial Méndez tomó notas cuidadosamente mientras intentaba descubrir qué había sucedido. La familia siguió contando la historia, pero se volvió más extraña a medida que avanzaban. El oficial Méndez miró a sus compañeros de trabajo y se dio cuenta de que el nombre del cuerpo ahora era tan misterioso como el lugar donde estaba Mark. Era demasiado extraño y horrible creer que el cuerpo de otra persona hubiera estado esperando ser enterrado en el palco de Mark. En este desastre, ¿cuántas personas había?
¿Dónde estaba Marcos entonces? En medio del caos, Jorge, un ex policía que había visto por primera vez el comportamiento de Thor, se acercó al oficial Méndez. Al pastor alemán le dijo, Thor sabía que algo andaba mal. He visto perros alerta a cosas que no podemos entender, pero esto es diferente. Él sabía la verdad antes que cualquiera de nosotros, dijo el oficial Méndez asintiendo seriamente. Miró a Thor con nuevo respeto. Los sentidos del perro les habían mostrado algo que de otro modo no habrían visto. Largas sombras se movían por la habitación mientras el sol se ponía, añadiendo peso al misterio. Los invitados, que estaban asustados e inseguros, comenzaron a irse lentamente. La familia, por otro lado, no quería irse hasta tener respuestas. Sabían con tristeza que lo que habían encontrado hoy era solo el comienzo. Mark estaba perdido ahí fuera, y la esperanza de encontrarlo fue lo único que los mantuvo en un día lleno de dudas y oscuridad. A medida que la investigación se profundizó, los detalles de esa terrible noche comenzaron a salir a la luz nuevamente, dibujando una imagen de caos y peligro. Adam era un compañero de trabajo cercano de Mark y un amigo de la escuela de policía. Habían estado trabajando juntos. Esa noche recibieron una llamada muy importante sobre un robo a un banco. Junto con el amigo cercano de Mark, Thor, Adam y Mark habían corrido hacia la escena, sonando las sirenas mientras atravesaban las calles oscuras. Cuando llegaron allí, los sospechosos estaban atrincherados en un callejón cercano con armas pesadas y sin intención de rendirse. Mark y Adam avanzaron, pero Thor permaneció alerta en el coche de policía y observó cómo su manejador peleaba con los criminales. Aunque afuera estaba oscuro, Mark y Adam se sintieron obligados a seguir adelante debido a lo importante que era la situación. Hubo muchos disparos. Mientras los dos valientes policías se enfrentaban a los ladrones armados, se escucharon disparos en las calles y fuera de los edificios. Adam saltó frente a su amigo Mark cuando vio que Mark estaba en la línea de fuego. Luego disparó un tiro que habría matado a Mark. Fue un acto valiente y heroico que tardó menos de un segundo en realizarse, pero lo cambiaría todo. Thor ladró salvajemente porque sabía que su amo estaba en grave peligro. Salió del auto y corrió hacia el caos, como si pudiera mantener a salvo a su amigo de alguna manera. Mark y Adam estaban en el suelo cuando llegó la ayuda. Thor estaba al lado de Mark, empujándolo con la nariz. Cuando los paramédicos llegaron rápidamente, los gemidos de Thor se hicieron más silenciosos. Las heridas de Adam eran demasiado graves para sanar. Fue declarado muerto en el lugar del crimen. Mark, por otro lado, fue llevado de urgencia al hospital en una carrera contra el tiempo porque estaba gravemente herido. La sala de urgencias era un desastre y los médicos y enfermeras se apresuraban a salvarlo. En el caos, el nombre de Mark se cambió por el de Adam, y así fue como la persona equivocada se enteró de su muerte. Nadie sabía que el hombre que se llamaba Marcos era en realidad Adán. Con todas las dudas y malentendidos, sería difícil encontrar la verdad. Al mismo tiempo, Thor fue dejado en el hospital porque no quería dejar a su maestro. Cuando la gente del hospital intentó llevárselo, él gruñó y no se movía de donde estaba parado en la puerta, protegiéndose del error que nadie había encontrado aún. Su aparición fue una advertencia inadvertida destinada a detener un terrible malentendido. A medida que los días se convirtieron en semanas, la familia de Adam se preparó para su funeral mientras lloraban la muerte de su esposo, hijo y amigo. Mark, por otro lado, se quedó durmiendo y no pudo ser encontrado. Su familia no sabía qué le había pasado. Se echó de menos su ausencia y se perdió su identidad en un lío de errores y conclusiones apresuradas. Nunca hubo dudas sobre la lealtad de Thor, siguió mirando, esperando que la verdad saliera a la luz. Debido al caos y el descuido, esta terrible confusión volvería a atormentar a las familias de ambos hombres. Mientras la familia de Adán lloraba la muerte de su hijo, la familia de Marcos de alguna manera quedó separada de él. El silencio del hospital y los errores en el seguimiento de los procedimientos los llevarían a todos a un terrible encuentro con la verdad.
Dado que recientemente se encontró el cuerpo equivocado en la tumba de Mark, todas las miradas estaban puestas en el hospital, donde ocurrió el terrible error en primer lugar. El oficial Méndez regresó al hospital para hablar con el personal sobre lo que pasó esa noche. El responsable del hospital, el doctor Cardoso, que trabaja allí desde hace años, estaba tan sorprendido como todos los demás. Le dijo a Méndez en tono serio: esto no es solo un error. Este es un terrible error. Mientras el doctor Cardoso revisaba los registros del hospital, quedó claro que los nombres de Mark y Adam se habían confundido durante esa noche loca. Cuando les quitaron sus objetos personales durante la cirugía, fueron identificados erróneamente. Cuando Adam fue declarado muerto, el error quedó registrado en los registros del hospital para siempre. Méndez tomó notas mientras su rostro se ponía triste al darse cuenta de lo grave que había sido el error. El médico llamó a las enfermeras y cirujanos que trabajaban esa noche y les pidió que le explicaran. Dijeron que la sala de urgencias había estado sobrecargada con muchos casos de trauma. Los médicos operaron a Mark sin mirar quién era porque pensaron que las etiquetas de identificación y las pertenencias de Mark coincidían. Una de las enfermeras, entre lágrimas, dijo que había intentado comprobar las identidades pero le dijeron que no lo hiciera por lo importante que era. Al mismo tiempo, Thor fue llevado a la sala de espera del hospital y se negó a apartarse del lado de Mark. Se había quejado y ladrado porque sabía que algo andaba mal, pero nadie había pensado que su comportamiento fuera otra cosa que tristeza. Méndez sabía que Thor había estado tratando de que todos supieran sobre el error ahora que sabía más al respecto. De alguna manera, el fiel perro sabía que su amigo seguía ahí, luchando por su vida. El personal del hospital estaba tan sorprendido por lo mucho que se estaban perdiendo que apenas podían mirarse. Méndez pidió un informe completo y llamó a la familia para contarles sobre el terrible error. Sería necesario informar a las familias de Adam y Mark, y la policía tendría que hacer todo lo posible para asegurarse de que la corrección se hiciera con cuidado. Cuando Méndez les contó a las dos familias lo que estaba pasando, la sala de espera se convirtió en un lugar triste. Lara puso sus manos sobre su pecho. La noticia la dolió y la alivió al mismo tiempo. Los padres de Adam no dijeron una palabra porque estaban muy molestos porque su hijo había sido enterrado con el nombre equivocado. Al igual que usted, habían perdido a un ser querido y ahora sentían que no había forma de seguir adelante. Aunque las cosas estaban tristes, había esperanza para la familia de Mark. Todavía respiraba, pero no se movía. Con lágrimas en los ojos, Lara susurró: «Llévame con mi hijo». Luego se arrodilló y abrazó a Thor. Ella susurró: «Gracias», mientras Thor se sentaba allí, tranquilo y leal, como para consolarla de que había hecho lo que se suponía que debía hacer. Cuando Lara estuvo junto a la cama de hospital de su hijo por primera vez desde el accidente, le puso una mano suave sobre la de él. El rostro de Mark estaba pálido y las máquinas lo ayudaban a respirar, pero todavía estaba allí y con vida. Thor se sentó a su lado con la cabeza apoyada en la cama. Su leal presencia hizo que la habitación del hospital se sintiera menos fría. Cuando volvió a ver a su hijo, se sintió mal por la familia de Adam y agradeció que Thor hubiera intervenido. El doctor Cardoso entró en la habitación y les contó a todos lo que le pasaba a Mark. Dijo en voz baja: «Está estable pero todavía en coma. Necesitamos tiempo para ver si mejora», dijo el médico. La familia escuchó, con el corazón apesadumbrado por los meses de preocupación y tristeza que habían llevado a este punto. Aún así, había nuevas esperanzas de que Mark pudiera volver con ellos, a pesar de haber actuado mal. Mientras eso sucedía, Méndez y su equipo investigaron los procedimientos que habían conducido a tan terrible error. El director del hospital prometió asegurarse de que los procesos de identificación fueran más estrictos, pero la confusión siempre perjudicaría a Lara. La recuperación de Mark era todo en lo que podía pensar. En silencio deseó que él despertara y volviera con su familia, que lo extrañaba tanto. La familia de Adam también tuvo que afrontar la verdad sobre su pérdida. Al hacerlo, sintieron una mezcla de tristeza y enojo.
La policía y el personal del hospital dijeron que lo sentían, pero el dolor seguía ahí. Fueron al cementerio para respetar a Adam poniendo su nombre real en la lápida y despidiéndose adecuadamente. Aunque fue difícil, se consolaron con el hecho de que él había sido un héroe todo el tiempo. Mark estuvo con Lara durante semanas. Ella le tomó la mano, habló con él y le contó todo lo que se había perdido. Le agradeció a Thor muchas veces, pensando que los sentidos del perro habían impedido que su hijo fuera enterrado con el nombre equivocado. Thor siempre estuvo ahí para Mark y su lealtad le recordó su segunda oportunidad en la vida. Los dedos de Mark comenzaron a temblar con el tiempo, lo cual fue una pequeña pero esperanzadora señal de que estaba mejorando. Lara le tomó la mano y contuvo la respiración mientras los médicos lo observaban de cerca. Su corazón estaba acelerado. Finalmente, una noche, abrió los ojos. Estaban débiles y confusos, pero él todavía estaba vivo. Mark lentamente encontró los ojos de Lara y una mirada de amor y reconocimiento llenó la habitación. Lara se puso a llorar. La gente del vecindario de Mark se unió para ayudarlo a él y a su familia después de su milagrosa recuperación. La gente se mostró enojada y solidaria después de enterarse de la confusión. Los funcionarios del área prometieron investigar y cambiar las reglas del hospital, asegurándose de que reglas más estrictas impidan que se repitan errores. Mark se convirtió en un símbolo de fortaleza y el viaje que había realizado su familia les dio un nuevo significado. Mark poco a poco se hizo más fuerte y decidió que mientras mejoraba, recordaría el sacrificio de Adam. Habló con sus compañeros de trabajo y les contó sobre la valentía de Adam y lo que había sucedido esa noche. Thor se convirtió en un héroe por derecho propio debido a lo leal que era y a cómo sus sentimientos habían salvado a su manejador de cometer un terrible error. La ciudad colocó una placa en honor a ambos muchachos por su servicio. Después de unos meses, Mark volvió a trabajar y asistió a un servicio en memoria de Adam. Se paró frente a la multitud y recordó el sacrificio que había hecho su amigo y que le había salvado la vida. Las palabras que pronunció tocaron profundamente a la gente y fueron un sincero recordatorio del vínculo que comparten las personas en el servicio. El regreso de Mark dio esperanza a todos en la ciudad. Fue una señal de lo fuertes que pueden ser las personas y de lo poderosa que puede ser la amistad. Thor fue elogiado como un verdadero héroe que demostró cuán especial es el vínculo entre un entrenador y su perro. En un servicio conmemorativo por el sacrificio de Adán y el viaje de Marcos, la comunidad se reunió para recordarlos. Su historia conmovió a todos los que la escucharon. Ambas familias siguieron contando sus historias, presionando por el cambio y dando esperanza a otros a través de su mensaje de fortaleza. Se cambiaron las reglas del hospital, el trabajo policial mejoró y las familias en duelo encontraron consuelo en la nueva atención y alerta de la comunidad. Mark finalmente mejoró y volvió a trabajar con Thor a su lado, listo para servir con un nuevo sentido de propósito. Marcos mantuvo vivo el recuerdo de Adán en su corazón, lo cual es signo de valentía y sacrificio. El pueblo sabía lo importante que era ser leal, honesto y fuerte, y esto sería una herencia que los guiaría en los años venideros. Mark y Thor continuaron, conectados para siempre por el viaje que habían realizado y las personas cuyas vidas habían tocado. Llevaban recuerdos de amistad y lealtad, recordando a quienes sirven y protegen. Si te gustó esta historia y quieres ver más como esta, dale me gusta, comparte y suscríbete al canal. Veremos historias y momentos sinceros que realmente nos conmueven. Hasta el próximo espectáculo.